¿Qué harías si descubrieras que tu esposo de 35 años de matrimonio te miente cada viernes? ¿Serías capaz de usar la tecnología para descubrir la verdad? Yo me llamo Patricia Maldonado. Tengo 60 años. Vivo aquí en Monterrey, Nuevo León. Y hasta hace poco pensaba que las computadoras y los teléfonos inteligentes eran cosa del diablo. Pero cuando una mujer se siente traicionada, es capaz de aprender lo que sea necesario para descubrir la verdad. Mi historia comenzó hace 6 meses, cuando empecé a notar que mi esposo Luis actuaba muy extraño los viernes. Después de más de 3 décadas juntos, una conoce las mañas de su marido mejor que él mismo. Pero lo que descubrí usando un pequeño aparatito que ni sabía que existía, cambió no solo mi matrimonio, sino toda mi vida. Y lo que hice después. Bueno, digamos que se volvió viral en las redes sociales de una manera que jamás imaginé. Esta historia que les voy a contar es completamente cierta. Sucedió aquí en mi bella Monterrey, en los barrios que todos conocemos, con una mujer común y corriente como yo, que un día decidió que ya era suficiente de mentiras. Si alguna vez han sentido que alguien les está mintiendo, esta historia les va a llegar al corazón. Y si son de esas personas que piensan que a los 60 años ya no se puede aprender nada nuevo, déjenme decirles que se van a llevar una gran sorpresa. Pero antes de contarles todo lo que pasó, me harían un gran favor. Sé que estas historias llegan gratis a ustedes, y yo las comparto con mucho cariño desde mi experiencia. Si les parece interesante lo que van a escuchar, por favor denle like a este video. Son solo 2 segundos, y me ayuda muchísimo para que más personas puedan conocer estas historias de la vida real. También suscríbanse al canal y activen la campanita, porque tengo muchas más historias como esta que contarles. Y por favor, comenten qué les parece mi historia, o simplemente digan de qué ciudad o país nos están viendo. Su apoyo es lo que hace que este canal crezca y pueda llegar a más personas que, como yo, han vivido situaciones similares. Se los agradezco de corazón. Ahora, para entender bien toda esta historia, tengo que contarles quién soy y cómo llegué a este punto de mi vida. Nací aquí en Monterrey en el año de 1964, en el barrio de la Independencia, donde las casas eran chiquitas, pero las familias eran grandes y unidas. Mi papá, que en paz descanse, trabajaba en la fundidora, y mi mamá se dedicaba al hogar y a criarnos a nosotros 5 hermanos. Éramos una familia de clase trabajadora, como tantas otras en nuestra querida Monterrey. Conocí a Luis cuando yo tenía apenas 24 años, en una kermes de la Iglesia del Sagrado Corazón. Él tenía 26 y trabajaba como mecánico en un taller que estaba sobre la Avenida Constitución. Era un hombre guapo, moreno, con esas manos fuertes de quien trabaja con herramientas todo el día, y tenía una sonrisa que me derretía el corazón. Nos casamos un año después, en 1989, con una boda sencilla pero muy bonita en la misma iglesia donde nos conocimos. Los primeros años de matrimonio fueron como un cuento de hadas. Luis era trabajador, responsable. Llegaba a casa todas las noches con las manos manchadas de grasa, pero siempre con una sonrisa para mí. Rentamos una casita pequeña en la colonia moderna, con 2 recámaras, una sala comedor y un patiecito donde yo puse algunas macetas con geranios y hierbabuena. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor y muchos sueños. Por desgracia, Dios nunca nos mandó hijos. Durante los primeros 10 años de matrimonio, lo intentamos de todas las maneras posibles. Fuimos con doctores, hicimos tratamientos, hasta fuimos con curanderos que nos recomendaba mi comadre Esperanza, pero no se pudo. Al principio eso nos dolía mucho, especialmente a mí, porque siempre soñé con ser mamá. Pero con el tiempo aprendimos a vivir con esa realidad y nos enfocamos en construir nuestra vida juntos, solo nosotros 2. Luis siguió trabajando como mecánico, pero con los años se fue especializando
y abrió su propio tallercito. No era nada del otro mundo, pero le iba bien. Tenía clientes fijos que lo buscaban porque era muy honesto y hacía bien su trabajo. Yo, por mi parte, empecé a trabajar de medio tiempo en una papelería cerca de la casa, ayudando con las cuentas y atendiendo a los clientes. Me gustaba trabajar, me hacía sentir útil y además el dinero extra nos venía muy bien. Nuestra rutina era muy tranquila y predecible. Luis se levantaba a las 6 de la mañana. Yo le preparaba su desayuno. Siempre huevos revueltos con frijoles refritos y tortillas calientitas. Y se iba al taller. Yo me iba a la papelería a las 9. Regresaba a las 2 para hacer la comida. Y por las tardes me quedaba en la casa haciendo las labores domésticas o viendo mis telenovelas. Luis llegaba entre las 6 y las 7 de la noche. Cenábamos juntos viendo las noticias y nos acostábamos temprano. Los fines de semana eran sagrados para nosotros. Los sábados íbamos al mercado de San Nicolás a comprar la verdura y la carne para toda la semana. Yo escogía los jitomates más rojos y las cebollas más firmes, mientras Luis platicaba con los otros señores sobre fútbol o política. Después nos íbamos a desayunar a un puesto de gorditas que nos encantaba, donde doña Carmen nos conocía desde hace años y siempre nos guardaba las mejores gorditas de chicharrón prensado. Los domingos eran para ir a misa de 11 en punto, después a casa de mi hermana Rosario, a comer con toda la familia. Mis sobrinos ya estaban grandes, algunos hasta casados con sus propios hijos, pero siempre nos reuníamos los domingos. Luis jugaba dominó con mis hermanos y mis cuñados, mientras nosotras las mujeres platicábamos en la cocina y los nietos corrían por toda la casa haciendo travesuras. Era una vida tranquila, sin grandes emociones, pero llena de pequeñas alegrías. Pensaba que así iba a ser siempre, hasta que nos llegara la hora de ser viejitos y seguir cuidándonos el uno al otro. Luis era un hombre de costumbres muy fijas, muy predecible. Siempre hacía las mismas cosas, a las mismas horas, de la misma manera. Por eso, cuando empezaron los cambios, me di cuenta inmediatamente. Todo comenzó hace como 8 meses, a principios del año pasado. Luis empezó a llegar un poquito más tarde del trabajo entre semana. No era algo muy notorio, tal vez media hora o 40 minutos más tarde de lo normal. Cuando le preguntaba, siempre tenía una explicación muy razonable, que se había descompuesto un carro y tuvo que quedarse hasta tarde, que llegó un cliente de último minuto, que tuvo que ir por una refacción al otro lado de la ciudad. Sus explicaciones siempre tenían sentido, y yo no tenía ninguna razón para desconfiar. Llevábamos más de 30 años casados, y Luis nunca me había dado motivos para dudar de él. Era un hombre hogareño, que no tomaba, que no se juntaba con amigos parranderos, que llegaba directo del trabajo a la casa. Sus únicas diversiones eran ver el fútbol los domingos y jugar dominó con mis hermanos. Pero después empezó lo de los viernes. Al principio, como por febrero o marzo del año pasado, Luis comenzó a decir que su camioneta se descomponía los viernes. Era una Nissan blanca del 2018 que habíamos comprado de agencia, y nunca había tenido problemas. Pero de repente, cada viernes sin falla, algo le pasaba. Que se quedó sin batería, que se ponchó una llanta, que empezó a fallar la bomba de gasolina, que se descompuso el aire acondicionado. Lo curioso es que los viernes Luis se iba temprano del trabajo, como a las 3 de la tarde, dizque para llevar la camioneta al taller mecánico. Decía que tenía que dejarla desde temprano, porque el mecánico le iba a hacer trabajos pesados y necesitaba tiempo. La cosa es que se iba a las 3 y yo no lo volvía a ver hasta como las 8 o 9 de la noche. Al principio no le daba mucha importancia. Pensaba que tal vez aprovechaba para hacer otros mandados mientras esperaba que le arreglaran la camioneta, o que se quedaba platicando con el mecánico. Luis era muy platicador cuando agarraba confianza con alguien, pero conforme pasaron las semanas,
Empecé a notar que estos arreglos de la camioneta sucedían con una regularidad muy sospechosa. Todos los viernes, sin excepción, algo se descomponía. Una vez le pregunté directamente: «Oye, Luis, ¿no te parece muy raro que la camioneta se descomponga exactamente todos los viernes?» Él se rió y me dijo: «Ay, Patty, las máquinas son así. Cuando empiezan a fallar una cosa, empiezan a fallar muchas. Además, este mecánico solo trabaja los viernes en la tarde. Por eso tengo que ir siempre ese día». Su explicación sonaba lógica, pero algo dentro de mí empezó a sentirse inquieto. Era como una piedrita en el zapato, algo que no me dolía mucho, pero que estaba ahí, molestando constantemente. Empecé a fijarme más en otros detalles. Por ejemplo, cuando llegaba los viernes en la noche, Luis venía muy contento, de muy buen humor, silbando o cantando bajito. No era el humor de alguien que había pasado 5 horas esperando que le arreglaran el carro en un taller mecánico. También empecé a notar que los viernes Luis se bañaba antes de irse. Normalmente, él se bañaba hasta llegar del trabajo, porque llegaba todo sudado y manchado de grasa. Pero los viernes se levantaba, desayunaba, se bañaba, se ponía ropa limpia, y después decía que se iba porque ya empezaba a fallar la camioneta otra vez. Era muy extraño que alguien se pusiera ropa limpia para ir a dejar un carro al taller. Otra cosa que me llamaba la atención es que nunca me enseñaba los recibos de las reparaciones. Antes, cuando llevábamos la camioneta al mecánico de verdad, Luis siempre llegaba quejándose de lo caro que había salido todo. Me enseñaba el recibo y calculábamos juntos cómo íbamos a ajustar el presupuesto de la casa para pagar la reparación. Pero con estas reparaciones de los viernes, nunca vi un solo recibo. Cuando le preguntaba cuánto había costado, siempre decía: «Ah, no fue mucho, como 300 pesos. O poquito, como 500. ¡Ta!». Cantidades muy pequeñas para las reparaciones que supuestamente le estaban haciendo. Durante el mes de mayo, empecé a prestar más atención a la camioneta misma. Los lunes en la mañana, después de que supuestamente le habían hecho reparaciones mayores el viernes, la camioneta se veía exactamente igual que siempre. No había señales de que la hubieran abierto, no olía a grasa fresca, no tenía partes nuevas visibles. Una vez hasta revisé debajo del cofre, y todo se veía igual que siempre. Pero la señal más grande fue cuando empecé a notar que Luis comenzó a cuidar mucho más su apariencia personal. Siempre había sido un hombre limpio y arreglado, pero de repente empezó a comprarse camisas nuevas, se cortaba el pelo con más frecuencia, hasta se compró un perfume nuevo que olía muy rico. Cuando le pregunté por qué tantos cambios, me dijo: «Ay, Patty, ya tengo 62 años. Quiero verme bien para mi edad». Una tarde de viernes, como por junio, decidí hacer algo que nunca había hecho en todos nuestros años de matrimonio: seguirlo. Me daba mucha pena y me sentía como una espía, pero la curiosidad y la inquietud ya me estaban matando. Me esperé hasta que él se fuera, y después agarré un taxi y le dije al taxista: «Sígame esa camioneta blanca, pero de lejos, no quiero que se dé cuenta». El taxista me volteó a ver con cara de sorpresa y me preguntó: «Señora, ¿está siguiendo a su esposo?». Yo me puse roja de la vergüenza y le dije: «Es que creo que me está mintiendo sobre algo y necesito saber la verdad». Él nada más sonrió y me dijo: «No se preocupe, señora, yo la ayudo. He llevado a muchas señoras en situaciones similares». Seguimos la camioneta de Luis por toda la avenida Constitución. Después se metió por calles que yo no conocía muy bien. Para mi sorpresa, no se dirigió hacia ningún taller mecánico. Se fue hacia el norte de la ciudad, por rumbos donde yo casi nunca andaba. El taxista manejaba con mucho cuidado, manteniéndose siempre a una distancia prudente para que Luis no nos fuera a ver.
Después de como 20 minutos manejando, la camioneta de Luis se estacionó frente a un lugar que me dio un vuelco en el corazón. Era un motel que se llamaba El Secreto, con un letrero de neón rosa que aunque era de día se veía muy llamativo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. El taxista se estacionó como a media cuadra de distancia y me preguntó: «¿Qué quiere hacer, señora?». Yo me quedé paralizada. Ver la camioneta de mi esposo estacionada frente a un motel era como recibir un balde de agua helada. No podía ni hablar. No podía ni pensar con claridad. 1000 pensamientos me pasaron por la cabeza al mismo tiempo. ¿Con quién estaría? ¿Desde cuándo? ¿Cómo era posible que Luis, mi Luis, el hombre con el que había vivido 35 años, me estuviera engañando de esta manera? Le dije al taxista que me llevara a casa, y durante todo el camino de regreso no pude contener las lágrimas. Lloré en silencio, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Cuando llegué a la casa, me senté en la sala y me quedé ahí, inmóvil, hasta que Luis regresó como a las 9 de la noche, silbando y de muy buen humor, como siempre los viernes. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dándole vueltas y vueltas a todo en mi cabeza, tratando de entender qué había pasado con mi matrimonio. ¿En qué momento Luis había dejado de amarme? ¿Qué había hecho yo mal? ¿Era porque no habíamos podido tener hijos? ¿Era porque ya me veía vieja y arrugada? Me sentía como si el mundo se me hubiera volteado de cabeza. Al día siguiente, el sábado, Luis actuó completamente normal. Se levantó, desayunamos juntos, fuimos al mercado como siempre. Él estaba de buen humor, platicador, cariñoso conmigo. Hasta me compró unas flores porque se veían muy bonitas y me recordaron a ti. No podía creer que el mismo hombre que me compraba flores fuera el mismo que el día anterior había estado con otra mujer en un motel. Durante las siguientes semanas traté de actuar normal, pero por dentro me estaba muriendo. Cada viernes era una tortura. Sabía que Luis me estaba mintiendo. Sabía que se iba con otra mujer, pero no sabía qué hacer con esa información. ¿Lo confrontaba? ¿Le pedía el divorcio? ¿Trataba de averiguar quién era la otra mujer? Me sentía perdida, traicionada y, sobre todo, muy sola. Fue entonces cuando mi sobrina Alejandra, la hija de mi hermana Rosario, me cambió la vida para siempre. Alejandra tiene 28 años, estudió sistemas computacionales y trabaja en una empresa de tecnología aquí en Monterrey. Un domingo que estábamos comiendo en casa de Rosario, me vio muy decaída y me preguntó qué me pasaba. Al principio no le quise decir nada, pero Alejandra insistió tanto que al final terminé contándole todo. Le platiqué sobre las mentiras de Luis, sobre los viernes misteriosos, sobre el motel, sobre todo. Alejandra me escuchó con mucha atención, y cuando terminé de contar, me dijo algo que jamás voy a olvidar. «Tía Patty, en esta época ya no se vale que las mujeres se queden calladas cuando sus maridos las engañan. Hay herramientas que pueden ayudarte a conseguir todas las pruebas que necesitas». Me explicó que existían unos aparatitos muy pequeñitos que se llamaban AirTags, que servían para rastrear objetos perdidos. Me dijo que podía poner uno en la camioneta de Luis y seguir exactamente dónde andaba, desde mi teléfono. Al principio me dio mucho miedo. Yo pensaba que eso era muy complicado, que yo no sabía usar esas tecnologías modernas. Pero Alejandra me convenció. «Tía, es súper fácil. Yo te enseño paso a paso cómo hacerlo». Esa misma tarde fuimos a una tienda de electrónicos y Alejandra me ayudó a comprar un AirTag y un teléfono celular más moderno que el que yo tenía. El AirTag era un aparatito redondo, blanco, del tamaño de una moneda de 20 pesos. Alejandra me explicó que podía esconderlo en la camioneta de Luis y que desde una aplicación en mi teléfono podría ver exactamente dónde estaba en tiempo real. Llegamos a mi casa y Alejandra se pasó como 3 horas enseñándome cómo usar el teléfono nuevo
y la aplicación del AirTag. Al principio todo me parecía muy complicado, pero ella fue muy paciente conmigo. Me enseñó cómo abrir la aplicación, cómo ver el mapa, cómo hacer acercamientos para ver exactamente dónde estaba ubicado el aparatito. También me enseñó otras cosas que nunca pensé que podría aprender, como tomar videos, hacer transmisiones en vivo en Facebook y subir fotos a las redes sociales. «Tía», me dijo Alejandra, «ya no estamos en los tiempos en que las mujeres tenían que quedarse calladas. Si tu esposo te está engañando, tienes derecho a confrontarlo con pruebas. Y si decides exponerlo públicamente, también es tu derecho». Sus palabras me dieron mucha fuerza. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba completamente indefensa. El miércoles de esa semana, mientras Luis estaba trabajando, aproveché para esconder el AirTag en su camioneta. Alejandra me había sugerido ponerlo en la guantera, donde no fuera muy visible, pero donde tampoco se fuera a perder. Me temblaban las manos de los nervios cuando abrí la guantera y escondí el aparatito entre unas servilletas y los papeles del seguro. Durante los siguientes días practiqué usar la aplicación. Me aprendí de memoria cómo abrirla, cómo ver el mapa, cómo hacer el acercamiento. Alejandra me había dicho que podía ver la ubicación exacta de la camioneta en tiempo real. Y efectivamente, podía ver cuando Luis estaba en el taller, cuando se movía por la ciudad, cuando estaba en la casa. El viernes llegó y yo estaba nerviosa como nunca antes en mi vida. Luis se levantó, desayunó, se bañó, se puso ropa limpia y como siempre me dijo: «Ay, Patty, otra vez está empezando a fallar la camioneta. Me voy al taller para que me la revisen». Le di un beso en la mejilla, como siempre, pero por dentro sentía una mezcla de coraje, tristeza y ansiedad. En cuanto Luis se fue, abrí la aplicación en mi teléfono. Podía ver un puntito azul que representaba la camioneta, moviéndose por las calles de Monterrey. Al principio se dirigió hacia el centro, como si efectivamente fuera hacia un taller. Pero después de unos minutos, el puntito cambió de dirección y se empezó a mover hacia el norte de la ciudad. Sentada en mi sala, con el teléfono en las manos, veía cómo el puntito azul se movía lentamente por calles que ya me resultaban familiares. Era la misma ruta que había seguido con el taxista semanas atrás. Mi corazón latía cada vez más fuerte conforme el puntito se acercaba a la zona donde estaba el motel. Cuando finalmente el puntito se detuvo, hice el acercamiento en el mapa como me había enseñado Alejandra. Ahí estaba, clara como el agua del día. La ubicación exacta era Motel El Secreto, en la avenida Ruiz Cortines. Ya no había dudas, ya no había manera de racionalizar o justificar nada. Luis me estaba engañando descaradamente, y yo tenía la prueba exacta de dónde estaba. Me quedé ahí sentada como media hora, viendo el puntito azul que no se movía del motel. 1000 emociones me pasaron por el cuerpo. Sentía coraje, tristeza, traición, pero también una extraña sensación de poder. Por primera vez en semanas, yo sabía exactamente qué estaba pasando. Ya no estaba en la incertidumbre, ya no tenía que adivinar. Tenía la verdad en mis manos. Fue entonces cuando recordé todo lo que me había enseñado Alejandra sobre las transmisiones en vivo de Facebook. Me había mostrado cómo abrir la aplicación, cómo empezar una transmisión, cómo enfocar la cámara. En ese momento tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Ya no iba a ser la esposa engañada que se queda callada. Iba a confrontar a Luis, pero lo iba a hacer de una manera que él jamás se imaginaba. Me arreglé el cabello, me puse un poquito de labial, agarré mi bolsa y salí de la casa. Tomé un taxi y le dije al chofer: «Lléveme al Motel El Secreto, por favor». El taxista me volteó a ver extrañado, pero no me preguntó nada. Durante todo el trayecto estuve ensayando mentalmente lo que iba a hacer. Tenía el plan muy claro en mi cabeza. Cuando llegamos al motel, le pedí al taxista que me esperara. «Señora»,
¿Estás segura de lo que va a hacer?, me preguntó. Completamente segura, le respondí. Mi esposo piensa que soy una vieja tonta que no sabe nada de tecnología. Hoy se va a enterar de que estaba muy equivocado. Caminé hasta donde estaba estacionada la camioneta blanca de Luis. Efectivamente, ahí estaba, en el lugar exacto que marcaba mi aplicación. Me posicioné frente a la camioneta, saqué mi teléfono y abrí Facebook. Alejandra me había creado mi cuenta y me había enseñado cómo agregar amigos. Tenía a toda mi familia, algunas amigas de la papelería y algunas vecinas. Respiré profundo y toqué el botón para iniciar la transmisión en vivo. Veía que la cámara estaba encendida y que mi cara aparecía en la pantalla. Empecé a hablar, al principio con un poquito de nervios, pero conforme fui hablando, me sentí más segura. Hola, buenas tardes. Soy Patricia Maldonado. Para los que me conocen, soy la esposa de Luis Maldonado. Para los que no me conocen, tengo 60 años. Llevo 35 años casada y hasta hace poco pensaba que tenía un matrimonio feliz. Mi voz temblaba un poquito, pero seguí hablando. Resulta que mi esposo Luis me ha estado mintiendo durante meses. Cada viernes me dice que su camioneta se descompone y que tiene que llevarla al taller mecánico. Pues bien, estoy aquí parada frente a su camioneta y, como pueden ver, moví el teléfono para que la cámara enfocara la camioneta y después el letrero del motel. El taller mecánico se llama Motel El Secreto. En la pantalla podía ver que ya había varias personas viendo la transmisión. Reconocí los nombres de mi hermana Rosario, de mi sobrina Alejandra, de algunas amigas. Los números de espectadores seguían subiendo. Continué hablando. Como pueden ver, este taller mecánico tiene habitaciones, estacionamiento privado y cobran por horas. Parece que el mecánico aquí atiende muy bien, porque Luis siempre regresa a casa muy contento los viernes. Para ese momento ya había como 40 personas viendo la transmisión. En los comentarios empezaron a aparecer mensajes de apoyo. «Ay, señora Patricia, qué valor. Así se hace, no se deje. Expónlo. Bravo». Me dio mucha fuerza ver que la gente me estaba apoyando. Seguí con mi transmisión. Quiero que sepan que no soy una mujer vengativa, pero tampoco soy una tonta. A los 60 años aprendí a usar la tecnología. Aprendí a rastrear celulares. Aprendí a hacer transmisiones en vivo. Porque cuando una mujer se decide a descubrir la verdad, no hay tecnología que se le resista. En ese momento decidí hacer lo que había planeado desde que salí de mi casa. Me acerqué a la camioneta y toqué el claxon varias veces. «¡Bip! ¡Bip! ¡Bip!». Después grité bien fuerte. «Luis, Luis Maldonado, tu esposa está aquí. Ya se acabaron las mentiras del taller mecánico». Los comentarios en la transmisión se volvieron locos. La gente escribía: «¡Ay, no! Esto está buenísimo. Señora, usted es mi heroína. Que salga el sinvergüenza». Para ese momento ya tenía más de 100 personas viendo la transmisión en vivo. No tuve que esperar mucho. Como a los 5 minutos de que empecé a tocar el claxon y a gritar, vi que la puerta del cuarto número 12 se abrió lentamente. Primero salió Luis, con la cara roja como un jitomate, acomodándose la camisa y viéndose muy nervioso. Detrás de él salió una mujer que yo no conocía, como de unos 45 años, güera, con el cabello medio despeinado y también viéndose muy apenada. «¡Ahí está!», grité hacia mi teléfono. «Ahí está mi esposo con su mecánica». Moví la cámara para que los espectadores pudieran ver bien la escena. Luis me vio con el teléfono en la mano y se puso aún más nervioso. Se acercó caminando rápido, pero yo seguí hablando a la cámara. Como pueden ver, la reparación ya terminó. Parece que el servicio estuvo muy bueno, porque tanto Luis como la mecánica se ven muy
satisfechos con el trabajo realizado. Mi voz sonaba sarcástica, pero por dentro me temblaba todo el cuerpo. Era la primera vez en mi vida que hacía algo así de confrontativo. Luis llegó hasta donde yo estaba y me dijo en voz baja: «Patty, por favor, apaga eso. Vamos a hablar en la casa». Pero yo no apagué nada. Al contrario, hablé más fuerte. «No, Luis, ya tuviste meses para hablar conmigo. Cada viernes que me mentías era una oportunidad para hablar. Ahora vamos a hablar aquí, enfrente de todos». La mujer se había subido a un carro rojo y se había ido rapidísimo, sin voltear para atrás. Luis se quedó ahí parado, sin saber qué hacer. En los comentarios de mi transmisión la gente escribía de todo. «Señora Patricia, no se deje. Pídale explicaciones. ¡Qué poca madre! Usted es una guerrera». «Luis», le dije frente a la cámara, «durante 35 años de matrimonio yo te creí todas tus mentiras porque confiaba en ti. Pero resulta que mi sobrina me enseñó a usar estas tecnologías modernas. Le enseñé mi teléfono con la aplicación del AirTag abierta. Este aparatito me dice exactamente dónde estás en todo momento. Y adivina qué, todos los viernes estás aquí, en este motel». Luis se veía completamente derrotado. Tenía la cara roja, las manos le temblaban y no sabía ni qué decir. «Patty, esto no es lo que parece. Yo te puedo explicar», balbuceaba, pero sus palabras no tenían ninguna fuerza. «¿Me puedes explicar qué, Luis? ¿Me puedes explicar por qué durante meses me has estado mintiendo? ¿Me puedes explicar por qué, en lugar de decirme que querías terminar nuestro matrimonio, preferiste engañarme como si fuera una tonta?» Mi voz se iba haciendo más fuerte y sentía que toda la rabia que había guardado durante semanas finalmente estaba saliendo. Para ese momento mi transmisión tenía más de 200 espectadores. Los comentarios no paraban de llegar. «Así se hace. No le permitas que te mienta más. Eres un ejemplo para todas las mujeres. Que pague las consecuencias». Luis intentó acercarse a mí, pero yo me alejé. «No te me acerques. Ya no tienes derecho a tocarme. Ya no tienes derecho a mentirme. Ya no tienes derecho a nada». Le temblaba la voz, pero me sentía más fuerte que nunca en mi vida. «Quiero que todos los que están viendo esto sepan», continué hablando a la cámara, «que las mujeres de 60 años no somos tontas, no somos invisibles. No nos vamos a quedar calladas cuando nos falten al respeto. Y sobre todo, nunca es tarde para aprender a defenderse». Luis finalmente reaccionó y me gritó: «Patty, ya basta. Apaga eso. Esto es ridículo». Pero yo no me dejé intimidar. Lo ridículo es que un hombre de 62 años mienta como un adolescente. Lo ridículo es que pienses que soy tan tonta como para no darme cuenta de tus mentiras. En ese momento decidí hacer el anuncio que había estado planeando desde que salí de mi casa. «Luis Maldonado, después de 35 años de matrimonio, te informo que se acabó. Ya no vas a regresar a mi casa. Ya no voy a cocinar para ti. Ya no voy a lavar tu ropa. Ya no voy a creer ni una sola de tus mentiras». Los comentarios explotaron. «Bravo. Así se hace. Usted es una reina. Todos los hombres infieles deberían terminar así. Me da mucho gusto que se defienda. Nunca en mi vida había recibido tanto apoyo de tanta gente». Luis me suplicaba: «Patty, por favor, vamos a casa. Vamos a hablar esto tranquilos. No hagas esto público». Pero yo ya había tomado mi decisión. «Tú hiciste esto público cuando decidiste andar por todos lados con otra mujer. Tú hiciste esto público cuando me convertiste en la hazmerreír del barrio. Ahora que aguante las consecuencias». Terminé mi transmisión con una frase que había estado ensayando mentalmente. Para todas las mujeres que me están viendo, nunca, nunca es tarde para defenderse.
Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Nunca es tarde para exigir respeto. Y nunca se dejen humillar por un hombre que no las valora. Apagué la transmisión, guardé mi teléfono y me dirigí hacia donde me esperaba el taxista. Luis se quedó ahí parado, entre su camioneta y el motel, sin saber qué hacer. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor que Luis se subió a su camioneta y se quedó ahí sentado, probablemente tratando de procesar lo que acababa de pasar. El taxista me llevó de regreso a mi casa, y durante todo el camino no pude dejar de pensar en lo que acababa de hacer. Por un lado me sentía muy fuerte y orgullosa de mí misma por haber tenido el valor de confrontar a Luis públicamente. Pero por otro lado, me daba cuenta de que mi vida acababa de cambiar para siempre. Ya no había vuelta atrás. Cuando llegué a la casa, lo primero que hice fue llamar a mi hermana Rosario. «Hermana», le dije, «¿viste mi transmisión?» Rosario me contestó gritando de la emoción. «Patty, toda la familia la vio. Todos estamos súper orgullosos de ti. No sabíamos que tenías tanto valor. Alejandra está feliz de que hayas usado todo lo que te enseñó». Resulta que mi transmisión no solo la habían visto mis amigos y familiares. Mi sobrina Alejandra la había compartido en sus redes sociales y sus amigos la habían vuelto a compartir. Para el final del día, mi video había sido visto por miles de personas en Monterrey. La gente lo compartía con comentarios como: «Esta señora es mi heroína. Así se defienden las mujeres. Bravo por Patricia». Durante toda esa noche mi teléfono no paró de sonar. Me llamaron mis hermanas, mis sobrinas, amigas que tenía años de no ver, hasta señoras del barrio que apenas conocía. Todas me felicitaban por haber tenido el valor de confrontar a Luis públicamente. «Señora Patricia», me decía una vecina, «usted nos ha dado un ejemplo a todas. Ya era hora de que alguien le pusiera un alto a estos hombres, que nos creen tontas». Como a las 10 de la noche, Luis regresó a la casa. Llegó muy callado, con la cabeza gacha, y se sentó en la sala sin decir nada. Yo estaba en la cocina preparándome un té de manzanilla para los nervios, y no salí a recibirlo como siempre lo hacía. Después de un rato, Luis se acercó a la cocina y me dijo: «Patty, tenemos que hablar». Yo le contesté sin voltear a verlo: «Ya hablamos, Luis. Hablamos enfrente de 200 personas esta tarde. ¿Qué más hay que hablar?» «Patty, por favor, déjame explicarte. Las cosas no son como tú piensas». Su voz sonaba muy triste, pero yo ya no me dejaba convencer con palabras bonitas. «¿Cómo son entonces, Luis? ¿Me vas a decir que durante meses no me has estado mintiendo? ¿Me vas a decir que no estabas con otra mujer en ese motel?» Luis se quedó callado porque sabía que no tenía manera de negar lo que yo había visto con mis propios ojos. Después de un rato de silencio me dijo: «Sí, Patty, sí te he estado mintiendo. Sí he estado viendo a otra persona. Pero no fue planeado. No fue algo que yo hubiera querido que pasara». «¿Ah, no?», le dije volteando a verlo por primera vez. «¿Los viernes se iban solos al motel? ¿Las mentiras del taller mecánico se inventaban solas? Luis, por favor, no me insultes más. Ya tuviste meses para decidir qué querías hacer con tu vida y conmigo. Hoy yo decidí por los dos». Luis empezó a llorar, y por un momento sentí lástima por él. Después de 35 años juntos, verlo llorando me dolía. Pero también recordé todos los viernes que me había mentido, todos los momentos en que me había visto a la cara y me había dicho mentiras como si fuera la cosa más natural del mundo. «¿Quién es ella?», le pregunté. Luis se limpió las lágrimas y me dijo: «Se llama Carolina. La conocí hace como un año en el banco. Ella trabaja ahí como cajera. Al principio solo platicábamos cuando yo iba a hacer depósitos, pero después empezamos a vernos los viernes». «¿La amas?», le pregunté directamente.
Luis se tardó mucho en responder, y esa pausa me dolió más que cualquier palabra. No lo sé, Patty. Estoy muy confundido. Ella me hace sentir diferente. Como más joven, como más emocionado por la vida. Sus palabras fueron como dagas en mi corazón, pero también me confirmaron lo que ya sabía. Nuestro matrimonio había terminado en el momento en que Luis decidió buscar en otra mujer lo que ya no encontraba en mí. Pues entonces vete con ella, Luis. Vete a sentirte joven y emocionado con Carolina del banco. Aquí ya no hay nada para ti. Luis trató de acercarse a mí, pero yo me alejé. Patty, no tiene que ser así. Podemos intentar salvarlo. Puedo terminar con Carolina. Podemos ir a terapia. Podemos empezar de nuevo. Pero yo ya había tomado mi decisión. No, Luis. Un matrimonio no se puede salvar cuando uno de los dos ya se salió. Tú ya te saliste hace meses. Hoy yo también me salí. Esa noche Luis durmió en el sofá de la sala y yo me encerré en nuestra recámara. Me la pasé toda la noche despierta, pensando en todo lo que había pasado y en todo lo que venía después. Por primera vez en décadas, no sabía qué iba a pasar con mi vida. Era una sensación aterradora, pero también extrañamente liberadora. A la mañana siguiente me levanté muy temprano y me puse a hacer mis cosas normales. Preparar café, tender mi cama, regar las plantas del patio. Luis se despertó hasta tarde, y cuando me vio en la cocina me dijo: «Buenos días, Patty». Yo le contesté: «Buenos días», pero sin la calidez de siempre. «¿Me preparas desayuno?», me preguntó como había hecho durante 35 años. «No», le respondí secamente. «¿Por qué no?». «Porque ya no eres mi esposo, y yo ya no soy tu sirvienta». Luis se quedó sorprendido porque nunca me había escuchado hablarle así. Durante ese sábado empezaron a llegar las consecuencias de mi transmisión del día anterior. Mi teléfono sonaba constantemente con llamadas de familiares, amigas y hasta gente que no conocía que había visto el video. Pero también empezaron a llegar las reacciones negativas. Algunas señoras del barrio, especialmente las más tradicionales, empezaron a decir que lo que yo había hecho estaba muy mal, que los problemas matrimoniales se resolvían en privado, que había humillado a Luis públicamente. Doña Carmen, una vecina de enfrente, hasta vino a mi casa a decirme: «Ay, Patricia, ¿cómo fuiste a hacer eso? Pobre Luis, lo dejaste en ridículo enfrente de todo mundo». «Doña Carmen», le contesté. Luis solito se puso en ridículo cuando decidió andar de infiel. Yo nomás expuse la verdad, pero doña Carmen siguió insistiendo. «Pero así no se hacen las cosas, mija. Una mujer decente no hace espectáculos públicos». Esos comentarios me dolían, pero también me daban más fuerza para seguir adelante con mi decisión. Me di cuenta de que había dos tipos de mujeres: las que pensaban que debía quedarme callada y aguantar la infidelidad como una señora decente, y las que pensaban que había hecho bien en defenderme públicamente. El domingo no fuimos a casa de mi hermana Rosario como siempre. Luis se fue temprano en la mañana y no regresó hasta la noche. Yo aproveché para llamar a un abogado que me recomendó mi sobrina Alejandra. Se llamaba licenciado Martínez y se especializaba en divorcios. «Señora Patricia», me dijo por teléfono, «vi su transmisión en Facebook. Fue muy valiente de su parte. ¿Está decidida a proceder con el divorcio?». Le dije que sí, que ya no había vuelta atrás. «Perfecto. El lunes vengo a su casa para empezar con los trámites. Vamos a necesitar hacer un inventario de todos los bienes que tienen en común». Esa noche, cuando Luis regresó, le dije: «Mañana viene el abogado. Vamos a divorciarnos». Luis se puso pálido. «Patty, ¿no crees que estás actuando muy precipitadamente? ¿No podemos pensarlo mejor?». «Luis, yo ya lo pensé durante todos los meses que me estuviste mintiendo. Cada viernes que te ibas al taller mecánico, era una oportunidad para que tú lo pensaras.
Ya se acabó el tiempo de pensar. Durante las siguientes semanas mi vida cambió completamente. El licenciado Martínez me explicó que como no teníamos hijos, y como yo tenía evidencia de la infidelidad de Luis, el proceso de divorcio iba a ser relativamente sencillo. Íbamos a dividir todos los bienes en partes iguales. La casa, los ahorros, la camioneta, todo. Luis inicialmente se opuso al divorcio. Contrató a su propio abogado y trató de pelear por quedarse con más bienes. Pero mi evidencia era muy sólida. No solo tenía la ubicación exacta de sus encuentros con Carolina gracias al AirTag, sino que mi transmisión en vivo había quedado grabada y servía como prueba de su infidelidad. Lo que más me sorprendió durante este proceso fue la cantidad de apoyo que recibí de otras mujeres. Mi transmisión se había hecho viral en todo Monterrey. Mujeres de todas las edades me escribían mensajes contándome sus propias historias de infidelidad, de mentiras, de matrimonios que las tenían infelices, pero que no se atrevían a terminar. Una señora de 65 años me escribió: «Señora Patricia, gracias por enseñarme que nunca es tarde para defenderse. Yo llevo 40 años aguantando las mentiras de mi marido, pero después de ver su ejemplo, decidí que ya es suficiente». Otra mujer me contó: «Mi esposo me engañaba desde hace años, pero yo pensaba que a mi edad ya no podía empezar de nuevo. Usted me demostró que sí se puede». Hubo una señora que me impactó mucho. Se llamaba Esperanza, tenía 72 años, y me contó que había descubierto que su esposo tenía otra familia en otra ciudad. «Señora Patricia», me dijo cuando me la encontré en el mercado, «durante 50 años pensé que era mi obligación aguantar todo por ser buena esposa. Pero usted me hizo ver que ser buena esposa no significa ser tonta esposa». El proceso de divorcio tardó como 4 meses en completarse. Durante ese tiempo, Luis y yo seguimos viviendo en la misma casa, pero prácticamente como extraños. Él dormía en la sala, yo en la recámara. Él se hacía su comida, yo la mía. Ya no hablábamos más que lo estrictamente necesario para los asuntos del divorcio. En marzo del año pasado, finalmente se firmaron todos los papeles. La casa se vendió y dividimos el dinero. Luis se fue a vivir a un departamento cerca del banco donde trabajaba Carolina. Yo decidí rentarme una casita más pequeña en la misma colonia para no alejarme de mis amigas y conocidos. Al principio, vivir sola después de 35 años de matrimonio fue muy difícil. Había noches en que me sentía muy sola, especialmente cuando veía nuestras fotos viejas o cuando escuchaba una canción que nos gustaba a los dos. Pero poco a poco fui descubriendo que la libertad también tenía cosas muy bonitas. Por primera vez en décadas podía decidir qué comer sin pensar en los gustos de Luis. Podía ver las telenovelas que a mí me gustaban sin tener que cambiar al canal de deportes. Podía acostarme tarde leyendo sin que nadie me dijera que apagara la luz. Podía invitar a mis amigas a platicar sin tener que estar pendiente de que no hiciéramos mucho ruido. Pero lo más importante fue que descubrí que tenía una facilidad increíble para aprender tecnología. Mi sobrina Alejandra siguió enseñándome cosas nuevas. Cómo usar WhatsApp, cómo subir fotos a Facebook, cómo hacer videollamadas, cómo comprar cosas por Internet. Era como si mi cerebro hubiera estado esperando durante años a que alguien me enseñara todas esas cosas. En junio del año pasado, decidí abrir mi propio negocio. Con el dinero que me tocó de la venta de la casa, abrí una pequeña papelería con servicios de Internet y celulares. Se me ocurrió porque me di cuenta de que había muchas personas de mi edad que, como yo, querían aprender a usar la tecnología pero no sabían cómo. Papelería y Ciber Doña Patti se convirtió en un lugar muy especial. En las mañanas vendía papelería tradicional, cuadernos, plumas, copias, todo lo que siempre había sabido hacer. Pero en las tardes daba clases de tecnología para adultos mayores.
Les enseñaba cómo usar celulares, cómo abrir cuentas de Facebook, cómo hacer videollamadas con sus hijos que vivían lejos. Mis clases se llenaron rapidísimo. Venían señoras de 60, 70, hasta 80 años, todas con ganas de aprender. «Doña Patty», me decían, «si usted pudo aprender a los 60 años, nosotras también podemos». Me daba muchísima satisfacción ver cómo mujeres que pensaban que ya estaban muy viejas para aprender cosas nuevas, descubrían que podían usar la tecnología para conectarse con sus familias, para hacer nuevos amigos, para protegerse. Una de mis estudiantes más queridas se llamaba doña Elena. Tenía 68 años y sospechaba que su esposo le estaba robando dinero de su pensión. Le enseñé cómo revisar su cuenta del banco por internet y efectivamente descubrió que su esposo había estado retirando dinero sin su permiso. Igual que yo, ella usó la tecnología para descubrir la verdad y defenderse. Otra señora, doña Graciela, aprendió a usar WhatsApp para mantenerse en contacto con su hija, que vivía en Estados Unidos. «Doña Patty», me dijo llorando de felicidad, «gracias a usted ya puedo ver a mis nietos por videollamada todos los días. Ya no me siento tan sola». Para diciembre del año pasado, mi negocio iba tan bien que tuve que contratar a una muchacha para que me ayudara. Alejandra me sugirió que también ofreciera servicios de reparación de celulares y computadoras, porque había mucha demanda en el barrio. Durante todo este tiempo, de vez en cuando me encontraba con gente que había visto mi transmisión viral. Algunos me felicitaban, otros todavía pensaban que había hecho mal. Pero ya no me importaba lo que pensaran los demás. Había aprendido que cuando una mujer toma decisiones desde el amor propio y no desde el miedo, siempre van a haber críticos. En enero de este año me enteré de que Luis se había casado con Carolina. Una conocida me contó que habían hecho una ceremonia muy pequeña, solo con la familia de ella. Al principio me dolió un poco saber que Luis había sido capaz de rehacer su vida tan rápido, pero después me di cuenta de que eso solo confirmaba que yo había tomado la decisión correcta. Si Luis había sido capaz de enamorarse de otra mujer y casarse con ella en menos de un año después de nuestro divorcio, eso significaba que nuestro matrimonio había estado muerto desde mucho antes de que yo me diera cuenta. Yo había estado aferrada a algo que ya no existía. La verdad es que ahora me siento más viva y más feliz de lo que me había sentido en años. Mi negocio va muy bien, tengo amigas nuevas, he aprendido muchísimas cosas y, sobre todo, me respeto a mí misma. Ya no soy la Patricia que se quedaba callada cuando algo no le parecía bien. Ahora soy la Patricia que habla, que se defiende, que toma decisiones. Hace como 2 meses, una periodista de un periódico local me buscó para hacerme una entrevista. Quería escribir un artículo sobre mujeres mayores que habían usado la tecnología para cambiar sus vidas. «Señora Patricia», me dijo, «su historia se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres en Monterrey. ¿Qué consejo les daría a otras señoras que están pasando por situaciones similares?» Le dije que el consejo más importante es que nunca es tarde para aprender a defenderse. Durante 35 años, yo pensé que mi trabajo era ser la esposa perfecta, la que nunca pregunta, la que nunca reclama, la que siempre perdona. Pero me di cuenta de que ser la esposa perfecta para un hombre que no me respetaba era lo mismo que ser la tonta perfecta. ¿Se arrepiente de haber hecho pública su confrontación con Luis?, me preguntó la periodista. «Para nada», le contesté. «Al contrario, creo que fue lo mejor que pude hacer. Si lo hubiera confrontado en privado, él me habría convencido con mentiras bonitas de que me perdonara, y yo habría seguido viviendo en el engaño. Hacerlo público me obligó a mantener mi decisión. La entrevista salió publicada con el título «La abuela viral que enseña tecnología para la justicia». Me dio mucha risa ese título, pero también me llenó de orgullo. El artículo hablaba sobre cómo había convertido una experiencia dolorosa
en una oportunidad para ayudar a otras mujeres. Después de que salió la entrevista, empezaron a llegar a mi negocio mujeres de otras colonias, hasta de otros municipios. Venían específicamente a pedirme que les enseñara cómo usar la tecnología para investigar a sus esposos. Al principio me daba pena enseñarles eso, pero después entendí que si una mujer sospecha que su pareja le miente, tiene derecho a conocer la verdad. Una señora de Guadalupe me trajo a su hija de 40 años, que sospechaba que su esposo tenía otra familia. Le enseñé cómo rastrear las ubicaciones del teléfono, y efectivamente descubrió que su esposo vivía con otra mujer y 2 niños en otra parte de la ciudad. «Doña Patty», me dijo llorando, «gracias a usted descubrí que he estado viviendo una mentira durante 10 años. Otra muchacha de 28 años me pidió que le enseñara cómo saber si su novio realmente trabajaba donde decía que trabajaba. Resulta que él le decía que era ingeniero en una empresa importante, pero en realidad trabajaba de mesero en un restaurante. «No me importa que sea mesero», me dijo la muchacha. «Me importa que me mienta». Me di cuenta de que mi historia había tocado algo muy profundo en muchas mujeres. La necesidad de saber la verdad, la necesidad de no vivir en el engaño, la necesidad de tomar decisiones basadas en hechos reales y no en mentiras bonitas. El mes pasado, mi sobrina Alejandra me propuso algo que jamás pensé que haría en mi vida: abrir un canal de YouTube. «Tía Patty», me dijo, «tienes muchísimas historias que contar, y hay miles de mujeres que se podrían beneficiar de tu experiencia. Podrías enseñar tecnología, pero también dar consejos sobre cómo defenderse, cómo no dejarse». Al principio me daba mucha pena la idea de salir en videos de YouTube. «Mija», le dije a Alejandra, «¿yo qué voy a saber de esas cosas? Soy una señora de 60 años». Pero ella me convenció. «Tía, precisamente por eso, las señoras de 60 años también tienen derecho a estar en las redes sociales. También tienen cosas importantes que decir». Decidí intentarlo. Alejandra me ayudó a configurar todo: la cámara, las luces, el micrófono. Mi primer video se llamó «Cómo descubrí que mi esposo me engañaba usando un AirTag». En una semana tuvo más de 50.000 reproducciones y cientos de comentarios de mujeres contándome sus propias historias. Mi segundo video fue 5 aplicaciones que toda mujer debe conocer para protegerse. Expliqué cómo usar aplicaciones para rastrear ubicaciones, para grabar conversaciones, para hacer transmisiones en vivo, para revisar cuentas bancarias por Internet. Ese video tuvo aún más éxito que el primero. Ahora subo videos cada semana. Unos son sobre tecnología, otros son sobre experiencias de vida, otros son respondiendo preguntas que me mandan mis seguidoras. Ya tengo más de 100.000 suscriptoras, la mayoría mujeres de todas las edades que buscan consejos sobre cómo usar la tecnología para mejorar sus vidas. Lo que más me emociona es que muchas mujeres me escriben para contarme cómo han usado mis consejos para resolver sus propios problemas. Una señora de 70 años aprendió a usar videollamadas para denunciar a un vecino que la molestaba. Otra mujer de 50 años usó las aplicaciones que les enseñé para descubrir que su socio comercial le estaba robando dinero. Hace una semana recibí un mensaje que me llenó el corazón. Era de una mujer de 35 años de Veracruz que me escribió: «Doña Patricia, gracias a su historia me di cuenta de que no tengo que esperar a tener 60 años para defenderme. Mi esposo me mentía sobre muchas cosas, y usando las técnicas que usted enseña, pude descubrir la verdad y tomar decisiones inteligentes sobre mi matrimonio. Usted me enseñó que ser inteligente no tiene edad». Otro mensaje que me emocionó muchísimo fue de una abuelita de 75 años de Puebla. «Señora Patricia, yo pensaba que ya estaba muy vieja para aprender cosas nuevas, pero viendo sus videos me animé a pedirle a mi nieta que me enseñara a usar WhatsApp. Ahora puedo hablar con toda mi familia que vive lejos,
Y ya no me siento tan sola. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para aprender. Este tipo de mensajes me confirman que lo que hice no fue solo exponerme públicamente para vengarme de Luis. Sin darme cuenta, me convertí en un ejemplo para muchas mujeres de que es posible tomar control de la propia vida, sin importar la edad. La semana pasada, por casualidad, me encontré con Luis en el supermercado. Hacía como 6 meses que no lo veía. Se veía bien, tal vez un poquito más flaco, pero se veía contento. Llegó hasta donde yo estaba y me saludó. «Hola, Patty, ¿cómo estás?» «Muy bien, Luis», le contesté con cortesía, pero sin calidez. «¿Y tú qué tal?» «Bien también», me dijo. «Me enteré de que tienes un negocio muy exitoso y que ahora eres famosa en YouTube. Me da mucho gusto que te esté yendo bien». Sus palabras sonaban sinceras, y por un momento pensé que tal vez había algo de arrepentimiento en su voz. «Gracias», le dije. «¿Y Carolina? ¿Cómo está?» «Bien, bien. Estamos bien». Hubo un silencio incómodo, y después Luis me preguntó algo que no me esperaba. «Patty, ¿me podrías perdonar algún día?» Me quedé pensando unos segundos antes de responder. «Luis, yo ya te perdoné. Pero perdonar no significa que volvería a estar contigo. Perdonar significa que ya no cargo coraje hacia ti, que ya no me duele lo que pasó. Pero también significa que aprendí que merezco un hombre que no me mienta, que no me traicione, que me valore». Luis asintió con la cabeza. «Tienes razón. Yo nunca valoré lo que tenía contigo. Me di cuenta muy tarde de lo buena esposa que eras». «Luis», le dije. «Yo no era buena esposa porque me quedaba callada cuando me faltabas al respeto. Eso no me hacía buena esposa. Me hacía esposa tonta. Ahora sé la diferencia». Nos despedimos cordialmente y cada quien siguió con sus compras. Mientras manejaba de regreso a mi casa, reflexionaba sobre esa conversación. Me di cuenta de que ya no sentía ningún rencor hacia Luis, pero tampoco sentía nostalgia por nuestra vida pasada. Había cerrado completamente ese capítulo de mi vida. Esa misma noche recibí una llamada de mi hermana Rosario. «Patty», me dijo muy emocionada, «¿ya viste que tu último video de YouTube ya tiene 200.000 reproducciones?» Era un video donde contaba exactamente la historia que les estoy contando ahorita, pero en versión más corta. «No manches, hermana», le dije. «¿En serio?» «Sí, y los comentarios están increíbles. Hay mujeres de todo México, hasta de otros países, que dicen que tu historia las ha inspirado a defenderse. Eres toda una influencer, hermana». Me reí mucho con el comentario de Rosario. Yo, Patricia Maldonado, una señora de 60 años de la colonia moderna de Monterrey, convertida en influencer. Si me hubieran dicho eso hace un año, les habría dicho que estaban locos. Pero aquí estoy, contándoles mi historia, esperando que sirva para inspirar a otras mujeres a que nunca se den por vencidas, a que nunca acepten vivir en la mentira, a que nunca piensen que son demasiado viejas para aprender cosas nuevas o para empezar de nuevo. Si me escuchan mujeres que están pasando por situaciones similares a la que yo viví, quiero decirles algunas cosas muy importantes. Primero, confíen en sus instintos. Si algo no les parece normal en el comportamiento de su pareja, probablemente no es normal. No se dejen convencer de que son paranoicas o celosas. Una mujer que ha vivido años con un hombre conoce perfectamente cuando algo ha cambiado. Segundo, no tengan miedo de la tecnología. Yo pensaba que esas cosas eran demasiado complicadas para mí, pero resulta que no. Si yo pude aprender a los 60 años, cualquier persona puede aprender. La tecnología puede ser una herramienta muy poderosa para protegerse y para descubrir la verdad. Tercero, no se queden calladas por miedo a la crítica. Siempre vas a haber gente que diga que hicieron mal, que deberían haber manejado las cosas de manera diferente, que deberían haberse quedado calladas, como una señora decente. No les hagan caso.
Su dignidad vale más que la opinión de extraños. Cuarto, nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo pensaba que a los 60 años ya no podía cambiar mi vida, que ya estaba muy vieja para aprender cosas nuevas, para empezar un negocio, para vivir sola. Pero resulta que los 60 años de ahora no son los 60 años de antes. Todavía tenemos muchos años por delante, y merecemos que esos años sean felices. Quinto, rodéense de gente que las apoye. Mi sobrina Alejandra fue clave en todo este proceso. Si no hubiera sido por ella, yo nunca habría aprendido a usar la tecnología. Nunca habría tenido las herramientas para descubrir la verdad. Busquen a las personas que las quieren de verdad, que las apoyan en sus decisiones, que las ayudan a crecer. Y finalmente, no permitan que nadie las haga sentir que no valen, que son demasiado viejas, que no merecen amor, respeto y felicidad. Todas merecemos una vida digna, sin importar nuestra edad. Todas merecemos relaciones basadas en la honestidad y el respeto mutuo. Mi vida ahora es completamente diferente a como era hace un año. Vivo sola, pero no me siento sola. Tengo mi negocio, mis clases de tecnología, mi canal de YouTube, mis amigas nuevas. Tengo proyectos, tengo metas, tengo cosas que me emocionan cada día. ¿Echo de menos mi matrimonio? Echo de menos la comodidad de la rutina, la tranquilidad de no tener que tomar todas las decisiones sola. Pero no echo de menos vivir en la mentira. No echo de menos ser la esposa que se queda callada cuando la están traicionando. No echo de menos ser ignorada, subestimada y engañada. Ahora duermo tranquila todas las noches porque sé que mi vida es real, que no estoy viviendo en un engaño. Duermo tranquila porque sé que tomé las decisiones correctas, aunque hayan sido las más difíciles. Duermo tranquila porque sé que soy una mujer fuerte, independiente, que se valora a sí misma. Mi canal de YouTube ha abierto muchas puertas. El mes que viene voy a dar una plática en una universidad sobre mujeres mayores y tecnología. También me invitaron a un programa de radio para hablar sobre mi experiencia. Hay una editorial que está interesada en que escriba un libro contando mi historia completa. Todo esto me parece un sueño. Hace un año yo era Patricia, la esposa de Luis, la señora de la papelería. Ahora soy Patricia Maldonado, empresaria, youtuber, conferencista. Soy la misma persona, pero ahora soy la versión de mí misma que nunca había podido ser cuando vivía para complacer a alguien más. Si ustedes están escuchando esta historia y se sienten identificadas con alguna parte de lo que viví, quiero que sepan que no están solas. Hay miles de mujeres que hemos pasado por situaciones similares y todas hemos salido adelante. Todas hemos descubierto que somos más fuertes de lo que pensábamos. Para terminar mi historia, quiero decirles algo que he aprendido durante este año de grandes cambios. La vida no se acaba a los 60 años. Para muchas mujeres de mi generación, los 60 eran el momento de resignarse, de aceptar que lo mejor ya había pasado, de prepararse para ser viejitas tranquilas y calladas. Pero yo descubrí que los 60 pueden ser el momento de liberarse, de hacer lo que una realmente quiere hacer, de decir lo que una realmente piensa, de vivir la vida que una realmente quiere vivir. Pueden ser el momento de volverse la mujer que siempre quisimos ser, pero que no nos atrevíamos. Antes de despedirme, quiero pedirles algo. Si esta historia les ha gustado, si les ha servido de algo, si conocen a alguna mujer que podría beneficiarse de escucharla, por favor, compártanla. Denle like a este video, suscríbanse al canal, comenten qué les pareció mi historia o de qué país o ciudad nos están escuchando. Su apoyo es lo que hace que estas historias lleguen a más personas que tal vez las necesitan. Su apoyo es lo que me da fuerza para seguir compartiendo estas experiencias. Y quién sabe, tal vez su comentario o su historia
pueda inspirar a otra mujer a tomar las decisiones que necesita para ser feliz. Recuerden siempre, nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para ser feliz. Y sobre todo, nunca permitan que nadie las haga sentir que no valen solo porque ya no son unas muchachitas. Me llamo Patricia Maldonado. Tengo 60 años. Vivo en Monterrey, Nuevo León. Y esta ha sido mi historia. Una historia de traición, pero también de descubrimiento. Una historia de dolor, pero también de crecimiento. Una historia de final, pero también de nuevo comienzo. Gracias por haberme escuchado hasta el final. Que Dios las bendiga a todas y que tengan la fuerza para tomar las decisiones que las hagan felices. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, nunca es tarde para ser la mujer que ustedes quieren ser.